Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida, el último en Latinoamérica. Exacto, como verán ya estamos en el aeropuerto, estamos yendo a hacer el último trámite de Lucy y Senacica. Y después, bueno, tenemos que ir a hacer el check-in presencial por el mismo tema, por el tema de Lucy. Así que hacia ahí vamos. Mucho nervio, mucha ansiedad, pero vamos que vamos. Aparte es de tarde, son como las 9 y van a algo. ser las 9, viajamos 12 menos cuarto de la noche. Además de presentar los requisitos que pide Senacica, le hacen como vieron recién, le hacen un pequeño estudio, ahí la palpan, le toman la temperatura y bueno, esa parte también ya quedó todo bien. Lucy está en condiciones, ahí Fer está terminando de entregar los papeles y nos van a dar otro para tener para la entrada a Europa. Bueno, Fer, aparentemente la revisión fue un éxito. Todo bien, en realidad miran que no tengan ningún tipo de lesiones, constatan que el chip tenga el mismo número que dice la solicitud y bueno, revisan eso, ¿no? Que no tenga pulgas, nada, o sea, que esté limpia, todas las cosas, y después tienen que ir con un inspector que es el que lo termina de sellar. Perfecto. Y ahí nos vamos para la aerolínea. A ver si ya aparece. Ámsterdam. Acá. Sale acá en tiempo, 23:45, a ese vamos. Bueno, María Fer, Ya tenemos pasaje, gente. hicimos el check-in, salió todo bien, comprobaron los papeles de Lucy, está todo bien, así que 22:45 tenemos que entrar, viajamos. Vamos a hacer un poquito. Sí, hay que mover a la Lucy. 23:45 sale el avión directo del DF a Ámsterdam, Países Bajos. ¿Qué pasó, Fede? Bueno, no hay migración de salida. En realidad te chequean de que tengas bien los datos de tu pasaje con la visa y chequean la entrada a México, pero como no somos residentes no te marcan la salida y no genera problema a la hora de llegar a Europa. Pero el sello de entrada tiene el límite máximo, así que asumo yo que eso se corroborará con el sello de entrada del siguiente destino. Posiblemente. Mientras comenzó la fila del check-in, nosotros estamos acá chequeando que tengamos la cobertura de Asís 365, de nuestro seguro médico de confianza. Porque se nos había medio que pasado por alto, sabíamos que estábamos bien, creo que no se ve. Pero bueno, ahí está. A365 tiene cobertura mundial, así que estamos cubiertos en Europa también. Recuerden que con el código PANCHA tienen un 5% de descuento. Y en realidad está bueno esto de viajar asegurados. Los imponderables pasan y hay que estar siempre atento a la jugada. Y además, para entrar a Europa, no siempre, pero uno de los requisitos que te piden es tener seguro médico. Así que acuérdense, si viajan Asís 365 y con el código que les dejamos acá abajo, tienen el 5% de descuento.
Hola Lucy. Hola Reinita. Escárcega y Mauricio Lobato y la tripulación de Sobrecargos les damos la más cordial bienvenida al vuelo 25 con destino al Aeropuerto Internacional Schiphol de la ciudad de Ámsterdam. ¡Llegamos! Oficialmente estamos en Ámsterdam por 90 días dentro de la Unión Europea. El espacio Schengen, en realidad que es diferente a la Unión Europea. Pero bueno, después de 11 horas de vuelo, de trámites, Lucy está oficialmente habilitada para estar por toda Europa. Estamos acá muy contentos. Así que bueno, pero igual esto sigue, el periplo sigue. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer que la Lucy pueda ir a hacer sus necesidades después de todo este rato y vamos a ver cómo es que se toma el tren acá. Exacto, ahí vamos. Mientras estamos yendo para afuera, que está ahí, la calle, para que Lu pueda hacer sus necesidades, el tren que nos tenemos que tomar, porque no nos quedamos en Ámsterdam, vamos a una ciudad que está como a 1 hora más o menos, está acá dentro mismo del aeropuerto. Entonces acá sacas el ticket y ya te metes por ahí, ahí está el cartel, y vas directo a los andenes de los diferentes trenes. Ahora sí, pasajes en mano, son las 8 de la noche y 1:15 sale el tren. Tenemos los 2 tickets y Lucy, que como perro de asistencia no necesita comprar ticket. Ojo que salió ya la factura, me parece. Ah, porque son 2 trenes, tenemos que hacer subida y bajada. Por Rotterdam y después es... No entiendo nada. Bueno, ahora vemos. Bueno, ahora sí, con muchas dudas. La verdad que tenemos muchas dudas, pero bueno. Acaba bici, no sé ni por dónde vamos. Y no sé, será... Siendo las 20:32, todavía es de día y anochece dentro de 1 hora y algo. Vean esto. Y salimos un poco del espanto de haber llegado, de usar... Estamos tratando de entender todavía qué tren nos tomamos, a dónde vamos y cómo llegamos. Esa es la cuestión. Pero parece que hay un entendimiento, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que cuando sacamos los tickets decía que teníamos que tomarnos 2, o sea, uno hasta Dordrecht y de ahí a Gilserrigen, pero el ticket dice Rotterdam. Bueno, cuestiones. Vamos a llegar. Llegamos a Gilserrigen, acá es donde nos vamos a quedar. Primera noche en Europa. Exacto. Nos van a... días van a ser. ¿Cómo se llama la señora que nos recibe? Williamen. Williamen. No sé cómo se pronuncia bien, ya Bien. aprenderemos. Y acá de fondo, para constatar que estamos en Holanda o en Países Bajos. Wow. Todo ahí un estacionamiento de bicicletas. Capaz que son para alquilar. Bueno, vamos a salir. Es como un pueblito. Esto ya es la ciudad. Miren lo tranquilo que es. Y son las... Ahí tenemos la hora, 10 de la noche. Recién se está yendo un poco la luz, como quien dice. Oh, she's going to be happy. Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días para todos. Bueno, primer día acá en Países Bajos, en un pueblo que se llama... Lo dejamos acá porque son difíciles. Monenhot, exacto. Que es como un pueblo más en el campo de acá de Holanda. Tenemos una ciudad muy cerca que es Riegen, que es donde llegamos ayer en el tren. Hay ruidito. Después de la moto. Llegamos ayer en el tren, pero claro, como eran después de las 22 ya estaba todo cerrado. Así que ahora estamos yendo hacia un supermercado. Sí. Porque vamos a estar varios días acá en donde Willy, que es quien nos está hospedando hoy.
por Couchsurfing, que creo que ya habíamos nombrado, que habíamos aplicado por estas aplicaciones. La verdad, Couchsurfing, para los que no saben, básicamente gente viajera que recibe, hospeda a otros viajeros y así viceversa, ¿no? Nosotros de repente, estando en Uruguay, podemos llegar a hospedarla a ella si ella pasa por ahí. exacto. Así que bueno, nos espera ir a comprar algo al Lidl, que es como la marca barata acá de supermercado. Y bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos. Ojo bien, hermano. Seguimos yendo como para el supermercado Lidl. El camino es de bosque. Maravilloso. Se nota que estamos como en medio de la campiña de ellos. El clima está lindo, a pesar de que es verano. Es un clima templado. No es el verano que nosotros conocemos, por lo menos no hoy. Estamos cruzando vías del tren de trenes que funcionan. Bueno, pero eso pasa en casi todos los países. No. Hemos cruzado muchas vías de trenes que no están más. Bueno, bien. Miren cómo cada una de las casas tiene autonomía de paneles solares, ¿no? Y estufita. Y esto. Nunca falte la estufita. ¿Dónde está? Ah, porque tiene las chimeneas allá, claro. Suena grosero. Es Estamos como en un barrio, ¿no? Como que se notan que las casas son como todas construcciones iguales. Ujú. Tienen toda la onda. Sí, recién vimos la cúpula de una iglesia que está acá atrás. Creo que suenan las campanadas, ¿no? Creo que sí. Ahora cuando lleguemos ahí a la izquierda. Llegamos al centro de Rehen, Creo que no se pronuncia. que está a 40 minutos de nuestro establecimiento, que es en El Molenschot. Molenschot. Muy bien, Fernanda. En un día ya tenés el Voy aprendiendo. el Dutch adentro, perfecto. Y acá hay un poquito más de movimiento, pero súper cómodo, cordial. De hecho, recién... Me llamaba la atención porque vieron que hay cebras, eso Sí. que le está mostrando Fede. Exacto. Y cuando fuimos a cruzar, Perdón. pararon como con fila de antelación. Sí. Antes de que nos presentáramos a cruzar a las cebras y nos se dieron el pan. Ahora sí hemos llegado. Esta es la marca, ¿eh? Esta es la marca barata de Europa. ¿Y esas son las bicis que vos me decías que se puede llevar a Lucy? No, estas bicis son para llevar niños. Que van sentados adelante con cintos de seguridad tranquilos, pero de repente, obviamente con un perro, también Bueno, podría ir. Todo, las mochilas, el perro, Todo. Por eso, las compras. Lo que sí me parece que no va a poder entrar, Lucy. Igual Vamos a averiguar. preguntemos. Pero bueno, vamos a ver si no. Igual ella va derecho. Si podemos, si podemos filmar y mostrar alguno de los precios que todavía no sabemos a qué nos atenemos. ¿Con qué precio está en euro, no? 100 euros. Todo en euro. Hay que multiplicarlo por 45 más o menos. Mirá, bájate las pancitas. 0,19. Bueno, van a ver. 1,49 euros el kilo. El kilo. Un poquito caro, pero hay que llevar. Un detalle, la señora acaba de sacar el pan de ahí y ahí adentro se calienta. O lo cortan. ¿Lo corta? Yo vi un reel una vuelta que cortaban el pan. Bueno, a ver. Creo que no. Sí, no sé. ¿Cuánto está el tomate? 2 euros el tomate. Mirá cómo se dice. Son como... Trosmaten. Trosmaten. Son Es como diferente. bien de granja, claro. Sí, era para cortarse. ¿Tomatito? Ya con la... Ah, bueno, bien. Bueno, paquete grande 0,97 euros. Bien, esto está bien. Está más barato que, por ejemplo, en México y en Centroamérica. Y es grande, ¿eh? Es de horma grande. 800 gramos. Pero el tamaño del cuadrado, digo. Ah, es de horma grande, sí. Sí. Acá lo que no juega, me estoy dando cuenta, son los ortógonos, que en América Latina sí. Acá, no sé, te tiran lo nutricional, pero no tenés el tema de los octógonos. Una sección bastante importante en nosotros. ¿Qué es el queso? Sí. Este es el precio ya por los gramos. Mira, 450 gramos, 5 euros. Está muy bien, ¿eh? Es más o menos como veníamos contando, ¿no? Sí, son 240 uruguayos.
Sí, está bien. Mermeladas, 1,15 por... 1,15. ¿Por cuántos gramos? Por 450 gramos. Sí, esto es barato también. Esto sí, ¿no? Sí, De varios sabores. sí. Y también la famosa tipo Nutella, La Nutella, que bueno, son otras marcas, pero de sabor índole. 2,59. Y el más barato, 1,69. Bueno, la carne no está teniendo buen precio. Acá, por ejemplo, 2 Angus hamburguesas como para hacer 10 euros. Son pesaditas. Son pesaditas, Son pero 200 gramos. bueno, 250 a ver, gramos. capaz que depende de lo que te guste comer, no conseguís otros mejores precios. Pero en general lo que veo es como medio elevado. ¿Cómo hacer feliz a Fernanda en un solo supermercado? ¿Cuánta cosa vegana, Fer? ¿Cuántas cosas para probar? Mirá, allá ya encontré lo más barato. Ya puedo probar hamburguesas. Listo. No sé Mirá, nada. y tiene categoría A. Maravilloso. Y sí es vegetal. Y bueno, yo qué sé, uno nunca sabe qué le ponen adentro tampoco. Pero bueno, 2 por 1. 2 por 1. 2 por 50 pesos ¿De uruguayos. qué es? Ni idea. Pero no importa. Encontramos más quesos. Vamos a llevar uno más baratito y aparte está feteado. Todos estos quesos que son de 400 gramos a 3,99 euros. Y tenemos para elegir, Es el mismo tipo de queso que habíamos elegido. claro, rebanado y más barato me parece. Así que vamos con este, ¿te parece? Vale. Bueno, otra de las cosas, el vicio. Pará, ¿cuántos gramos es esto? 0,98, 250. ¿Serán estas? O pueden ser estas. Sección mayonesas, 1,39. El frasco grande, esto debe tener 1 kilo, tranquilamente, no se lo ve, 825. A ver qué más. Ketchup. También. 2,85 y 2. 0,85 las arvejas. Vamos a llevar una de estas. ¿Te parece, Fer? Y acá hay otro también con el mismo precio. Con mini zanahorias. Con mini zanahorias. Así que 1 o este paquete. O solo este para probar. Dale, vamos a probar. Sección fideos. Bueno, a ver. Tenemos 0,84 los 500 gramos de pasta. Me parece que es un poco elevado. Me parece. No es elevado, está bien de precio. Ahora acabo de hacer la conversión. Y depende de lo que sea, 1,19. 0,62 los tallarines. Y ustedes dirán, ¿qué dice ahí, verdad? Es 1 kilo de arroz a 1,39. Salsas. Tenemos estas latas a 0,69, que son de 400, la típica salsa. Y algo más elaborado, ya hecho, y me parece que con buena pinta. 1,29. 1,29. Y 480 gramos. Sí. Llegamos a la parte no apta para menores. Cerveza, por ejemplo. Acá, una Pilsener, una rubia, 2,69 los 4. Son de medio litro cada uno. O sea, los 2 litros a 2,69. Y acá el hombre se está llevando varias. Deben ser las más baratas. A buen precio. Al final le hicimos caso al señor que justamente fue el que ayer nos recibió en el camping, en su bar. Estamos en 1,70, no, perdón, 1,50 las 2 latas, 1 litro. Ya salimos del súper, un gol, gastamos menos, ¿cuánto te dije? ¿1.000 uruguayos? 1.000. Sí. Bien. Y bueno, ya llevamos comida de Lucy también. Sí. Víveres para estos días. Así que bueno, felices de encontrar que los precios no son tan zarpados como uno piensa, por lo menos en el Lidl. De repente en otro súper sí. Claro, hay que seguir chequeando. Hay que seguir Ahora chequeando. vamos a ir caminando a ver esa famosa iglesia que vimos de lejos, ya que estamos acá en el centro. Y después volvemos para el camping para poder mostrárselos. Llegamos a la iglesia que hoy justo sonaba las campanadas. Tranqui, iglesia. Inmensa. ¿Qué te parece? Gigante, Vaya a saber los años que tiene. Vamos a investigar porque tiene una pinta de ser antigua, milenaria capaz. Sí, andás a ver cuál de todas las palabras de ahí dice iglesia, ¿no? Ah, a ver, investiguemos. ¿Cuál es la que dice iglesia? Para mí es la que es Cristo al final. ¿Será? Ah, no, mira, parroquia, parochi debe ser. Ah, parroquia, perfecto. Entonces, ni siquiera es iglesia, es parroquia. Qué bárbaro.
encontramos un cajero, así que vamos a ver si podemos retirar plata, cosa que aún no hemos intentado. ¿Habla español? ¡Bien! Vamos arriba. Bueno, al final hicimos la prueba para ver cuánto nos estaba comisionando. Pedimos para sacar 100 euros y nos cobraba, transformaba a dólares, ¿no? Nos cobraba 8 dólares en 100 euros, que es casi que el doble lo que nos comisionaba, por ejemplo, en México o en Centroamérica. Así que, como no tenemos apuro todavía, vamos a seguir investigando en otros cajeros a ver si hay alguno más conveniente. Lo bueno de este, que te habla español. Que es lo importante. La verdad que no descubro nada, pero es impresionante cómo la bicicleta es por excelencia el medio de transporte que utiliza todo el mundo. Y acá no importa la edad que tengas, jóvenes, no tan jóvenes, tercera edad, mucha gente la utiliza como el medio por excelencia, la verdad. Y de hecho yo creo que debe ayudar mucho porque varias personas mayores desplazándose solos también, o sea, mantenerse activo por más tiempo te termina dando más calidad de vida, ¿no? Total, y otra cosa, ¿no? O sea, son lugares que están totalmente preparados para que la bici funcione y no es un estorbo el tema del tránsito. Y la seguridad es algo que también es re palpable porque la mayoría no llevan ningún tipo de candado. Y si mirás también los lugares de afuera, las ofertas están acá afuera, o sea, la gente se nota que agarra las cosas, va, las paga, no hay esa viveza criolla de dejar así al aire. ¿Qué te pasa, Fer? Me matan porque acá hay como unas abejas, más tipo abejorro, no sé, como bien peluditas. Está grande. lleno de lavandas por todos lados. Bueno, está lleno de flores hermosas por todos lados. Yo creo que si la tita estuviera viva yo le estaría mandando. Y allá, mira, hay unas peras. ¿Peras? Sí, ¿esos son peras o no? Ah, sí, son peras. Sí, sí. Es muy hermoso la cantidad de flores que hay. No solamente en los jardines de las casas, sino que en la vía pública. Sí, no, hermoso. Bueno, vimos la bandera de Holanda por primera vez, Países Bajos, ya no se le dice Holanda. Y tiene una cartera colgando. ¿Querrá decir algo? ¿Alguien nos puede contar? Ahí pasa el tren de vuelta. Va rápido. Ah, mirá. Es gigante. Sí, son ponis y 2 cabras. Hay una más marroncita. Arriba, sí. Es verdad. Nos miran muy interesados. Bueno, ya estamos volviendo para la zona de los campings, porque esto también es un camping. Sí. Se acostumbra mucho, me parece, como estamos en verano y estamos en las vacaciones de los niños, se acostumbra mucho a venir a quedarse unos días por acá. Exacto. Y otra cosa que nos comentaba la doña donde nos quedamos, la señora, es que hay muchos que viven durante todo el año. Y nos explicaba que es porque es bastante como complicado. Bueno, ya vimos un poco los precios, ¿no? De comprar propiedades. Y esta es una opción, se ve más económica y también es muy segura y está muy buena. Sí, de hecho hoy salimos de la casa y seguridad cero. Sí. Estamos llegando al camping y descubrimos esto. Muy bien, Fer. Vamos a decir la verdad, es porque vimos que hay otros que están comiendo. Y dijimos, bueno, pero vimos, atrás había unas que parecían moras, las probamos, pero no eran moras. ¿Qué onda? ¿Sí? Sí, está bien. En la vía pública aparte. Mira, se ve que van cambiando, o sea, en realidad son de las moraditas. ¿Qué más? ¿Cómo saben? ¿Sí? ¿Ya está bien? No. No, agarramos mal. Pero para acá. Para allá. Le tocó correa a Lalu. Sí, bueno, uno de los requisitos del lugar es que dentro los perros tienen que estar con correa y que acá pueden hacer pis, pero no caca. Pero bueno, si hace, obviamente siempre juntarlo con la bolsita. Bien, nosotros nos estamos quedando justo ahí al final de esta calle. Disculpen la humedad, gente. Pero bueno, hasta acá llegamos con este primer capítulo de Países Bajos, nuestras primeras impresiones que realmente fueron muy buenas. Nos estamos hospedando en este hermoso lugar, que es la casa de Willy. Así que nos vemos en el próximo episodio de Pancho y la Vida, que les estaremos mostrando más de este hermoso país. Nos vemos.